buenos días a todos, un gusto de saludarlos acá presencialmente, unas cuantas personas, muchísimas gracias por estar y a la distancia también. Soy Liliana Hidalgo, directora general de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina. Nos convoca en esta ocasión en un nuevo encuentro de la Comisión de Administración y Finanzas, el tercero del año. El tema es muy interesante en lo que a mí respecta, me parece interesantísimo, la economía argentina 2024, situación y perspectivas. Nuestro querido Ricardo Proganó es el orador hoy, como con tantos eventos cada año tenemos la suerte de tenerlo a Richard acá con nosotros, es director de finanzas corporativas de SMS Buenos Aires, que firma miembro de SMS Latinoamérica. Ricardo es licenciado en Economía por la Universidad Argentina de la Empresa, donde se desempeñó como profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Económicas para las materias Dinero, Crédito y Bancos y Economía Monetaria de la Licenciatura de Economía. Es asesor de empresas y entidades financieras e instructor de numerosos cursos y seminarios dictados en varios foros y empresas privadas. Es capacitador constante en las áreas de su especialidad. Actualmente se desempeñó como director del Departamento de Finanzas Corporativas de SMS. Así que bueno, 1.000.000 de gracias a los que están acá, como dije, a los que están a distancia y a Ricardo, que lo tenemos acá, y vamos a charlar un poquito de la economía argentina y la situación actual y las perspectivas para este resto del año. Las preguntas se hacen por chat, si es posible, o si no, al final pueden abrir el micrófono los que están, o los que están presentes pueden perfectamente presentar las preguntas oralmente. Gracias. Muy bien, arrancamos entonces. ¿Cómo no? Bueno, buenos días a todos, les agradezco mucho la presencia. Como dijo Liliana, la intención es conversar un poco sobre la situación actual de la economía argentina y lo que se supone que puede llegar a ocurrir en lo que resta de este año, del 2024. Yo primero me quiero detener un par de minutos en el punto de partida, digamos, que es fines del año pasado, porque me parece que no hay que perder digamos, el contexto en el cual arrancó esta nueva administración. A fines del año pasado teníamos una situación económica y social extremadamente complicada. El país estaba en recesión, el Producto Bruto ya había caído en el tercer y cuarto trimestre, así que técnicamente estábamos en recesión. Teníamos un banco central sin reservas, una pobreza que estaba arriba del 40%, y una inflación muy elevada, con un riesgo bastante cierto de derivar en una hiperinflación. Entonces, dicho esto, y entrando ya en esta nueva administración, creo que el principal mérito que tiene esta administración, que está cumpliendo 7 meses, algo por el estilo, el principal mérito que tiene es haber evitado una hiperinflación, que, como digo, era un riesgo que hacia fines del año pasado era bastante cierto. Si eso hubiera ocurrido, creo que hubiera sido bastante catastrófico desde el punto de vista económico y social. Consideren ustedes que, si vemos una serie de tiempos, se remontan a la hiper de fines de los 80, ahí teníamos un nivel de pobreza del orden del 25%, sensiblemente inferior al que tenemos hoy, pero eso con la hiperinflación llegó al 40%. Si hubiera ocurrido algo por el estilo ahora, donde tenemos un punto de partida de 40% de pobreza, no sé a cuánto hubiera llegado la pobreza, y eso hubiera generado problemas sociales muy grandes. Así que creo que el principal mérito del gobierno es haber evitado esa amenaza, y creo que es doblemente meritorio porque sabemos que es un gobierno muy débil en el ámbito parlamentario, digamos, no tiene mayorías en ninguna de las dos cámaras, y llevar adelante su programa político y económico le resulta muy difícil. Entonces, yo creo que ese era el punto de partida, un punto de partida extremadamente malo, y como digo, el gobierno logró, y ese es su mérito, haber evitado una hiperinflación. ¿Cómo estamos ahora? ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué ha logrado el gobierno, digamos, en estos meses? Después vamos a ir un poquito más al detalle. En primer lugar, a pesar de haber hecho una macrodevaluación en diciembre, que obviamente era muy necesaria, tenemos una brecha cambiaria altísima, el gobierno ha logrado entrar en un proceso de desinflación
que creo que todavía tiene impulso en seguir adelante. El último dato que conocemos, que es de inflación mayorista del mes pasado, fue del 2,7%, que por supuesto es muy alto en términos internacionales, pero sigue indicando que todavía queda espacio para seguir bajando la tasa de inflación mensual, que ya en estos niveles, por supuesto, es mucho más difícil. El gobierno logró esto con un ajuste muy grande en sus cuentas, las cuentas públicas. Podemos decir y discutir si no fue un poco desprolijo, pero creo que era una situación de emergencia y había, por supuesto, un objetivo mayor, que era llevar la inflación a niveles más convivibles. El gobierno logró equilibrio fiscal en el primer semestre, un pequeño superávit, que en términos argentinos digamos que es bastante inédito. Y tienen toda la intención de continuar por este camino y veremos cómo se produce esto, cómo es posible. Y tenemos también, como dije antes, veníamos de una recesión ya lanzada en el 2023. Bueno, con este ajuste que realizó el gobierno, se profundizó de alguna manera esa recesión y es lo que hemos estado viendo en estos 2 primeros trimestres. Donde estamos haciendo, esto hay que tenerlo siempre en consideración, comparaciones con el primer semestre del año pasado, que todavía era un semestre en el que Argentina seguía creciendo porque estábamos lanzados a un proceso eleccionario. Sucede todas las cosas que sabemos. Están empezando a haber algunas señales de recuperación y me quiero referir un poquito a eso ahora. Los datos que tenemos que quiero resaltar son de mayo. Es el estimador mensual de la actividad económica del INDEC, que es una aproximación al Producto Bruto. Ustedes saben que los datos de Producto Bruto se dan trimestralmente. El EMAE es una aproximación mensual. En mayo ya tenemos crecimiento contra mayo del año pasado, un crecimiento del 2,3%, y tenemos que considerar que el índice de este mes de mayo es el más alto desde mayo del año pasado. O sea que desde mayo del año pasado, como decía hace un ratito, la actividad económica venía cayendo. Ahora está empezando a mostrar algunos signos de recuperación. Mayo contra abril de este año son siempre comparaciones un poquito difíciles, pero también hubo un incremento del 1,3%. ¿Cuáles son los sectores que se han movido con más dinamismo? Por supuesto, agricultura y ganadería. El año pasado tuvimos una muy mala campaña agrícola, hubo una recuperación muy grande, que por supuesto le pega al índice, pero también creció explotación de minas y canteras, que está empezando a ser un sector para mirar muy de cerca, creció más del 7% interanual, creció electricidad, gas y agua, el 11%, y transporte y comunicaciones. ¿Cuáles son los sectores que están más complicados? Bueno, construcción, como todos sabemos, que creo que ha sido víctima de la reducción de la inversión pública que está llevando adelante el gobierno. Todavía le queda, digamos, un largo trecho para recuperarse, pero es un sector que se puede recuperar rápido en la medida que haya una expansión de la economía. Industria manufacturera todavía sigue cayendo y comercio mayorista y minorista también. Entonces, cuando uno mira todos estos sectores, tenemos una pintura, digamos, un cuadro bastante mixto, donde hay sectores que se están moviendo bien, se están recuperando, y a otros que todavía les queda un largo trecho. Un ejemplo es industria automotriz. Ustedes consideren que hoy por hoy Argentina es probable que termine este año con una venta de 0 kilómetros del orden de 450.000 autos, cuando alguna vez hemos tenido 1 millón de vehículos vendidos al año. Y Argentina debería estar vendiendo aproximadamente 1,5 millones para renovar el parque, que es sumamente antiguo, el parque automotor argentino. Vehículos pesados, ni hablar, está mucho peor y está mucho más vinculado con inversión. Lo que quiero decir con esto es que todavía hay sectores que creo que le va a costar bastante despegar y otros se están moviendo bien. Esto yo diría que es la situación actual. El gobierno ha logrado
después de una dura batalla parlamentaria, debo decir, aprobar dos leyes muy importantes. Recuerden que había un famoso DNU en el mes de diciembre, que ha sido parcialmente judicializado y qué sé yo, pero que ha tenido, por ejemplo, un impacto muy favorable en el mercado de alquileres, con lo cual se ve que efectivamente ahí había camino por recorrer. El gobierno, podríamos decir, con demora, pero creo que no le quedaba alternativa, logró sacar estas leyes. Creo que pensaba sacarlas en el verano. Finalmente se publicaron en el boletín oficial las dos leyes, ahora el día 8, el 8 de este mes. Es una ley bases recortada, no era lo que el gobierno había pretendido, pero de cualquier manera le da muchos instrumentos al gobierno. Tenemos una declaración de emergencia por un año, el gobierno había pedido más, pero salió por un año, y hay avances en distintos sectores. Una cosa muy importante es el régimen, el famoso RIGI, ¿no es cierto?, el de las grandes inversiones. Después vamos a hacer una pequeña referencia porque eso, estimo, va a tener un impacto muy grande, especialmente el año próximo. Y sacó también un paquete fiscal, otra ley, que también es muy importante, porque le dio también al gobierno un par de elementos bien interesantes. La moratoria, que le da posibilidad de regularizar deudas a una cantidad de gente. El blanqueo, que el gobierno espera que le acerque dinero. Esos son, yo diría, instrumentos que están vinculados para, digamos, a la mejora de las cuentas públicas que se espera. Y también todo este tema de impuestos a las ganancias, que es un tema, obviamente, de especialistas tributarios, y que de alguna manera ha tratado de resolver, bueno, toda una serie de cosas muy desafortunadas que se habían hecho en el 2023. O sea que el gobierno logró esto. La parte fiscal se ha movido rápido para instrumentarla, como ustedes vieron. Incluso hoy mismo todavía AFIP ha sacado alguna cosita más vinculado con ganancias. En la ley bases todavía hemos visto poco, tenemos que esperar. Hay 90 días para reglamentarla, pero ojo que el RIGI tiene 30 días para ser reglamentado. Y como se publicó el día 8 de julio, tendríamos que estar viendo la reglamentación a principios del mes de agosto. Todavía no hemos visto nada, estamos esperando, pero es importante. Vamos a hablar un poquito ahora de perspectivas. El gobierno hace poquito envió un avance de su presupuesto 2025 al Congreso. No es el presupuesto, no es el proyecto, pero es lo que se llama el avance. Recordemos que no tenemos presupuesto para este año, porque el año pasado no se aprobó. Entonces se está trabajando con una especie de prórroga de un presupuesto viejo. ¿Qué dice ese avance? ¿Qué dice el gobierno en ese avance desde el punto de vista macro? Lo que dice que este año el producto va a caer el 3,5%. Esto está en sintonía con lo que dicen todos los analistas. Que punta contra punta, precios minoristas van a estar en el orden del 130%, o sea, todavía elevado, porque venimos de un primer semestre con números altos, pero obviamente eso implica una baja, y que vamos a estar cerrando diciembre con un tipo de cambio oficial de 1.016 pesos. Eso es lo que dice el gobierno. Y que va a tener un superávit comercial, que es lo que está ocurriendo, y que va a ser en el año alrededor de 22.000 millones de dólares. Cosas importantes que se dicen por ahí: el impuesto país no se renueva. Recuerden que hay una promesa del gobierno de reducirlo ahora, y ese impuesto vence el 31 de diciembre, y el gobierno dice no lo vamos a renovar, lo cual sería una gran noticia porque es un impuesto pésimo, a pesar de que le acerca mucho dinero al fisco, ¿no es cierto? Y están diciendo que vamos a cerrar con un déficit fiscal cero del producto, es decir, con las cuentas en equilibrio. ¿Qué dice el mercado a todo esto sobre lo mismo? En materia de Producto Bruto, más o menos dice lo mismo. El relevamiento de expectativa de mercado de Banco Central, que es la encuesta que se hizo a fines de junio, está marcando 3,7% de caída, muy parecido a lo que dice el gobierno. Inflación minorista 138. El tipo de cambio ya un poquito más alto, lo ven en diciembre a 1.173. Ahí hay una diferencia. Un superávit comercial un poquito más bajo.
18.000 millones, y el Producto Bruto para el año que viene, el mercado dice que va a crecer 3,2, o sea, parecido a la caída de este año. O sea que están previendo una recuperación importante para el año próximo. Y Latin Focus dio también ahora su propia encuesta, que es del mes de julio, de los primeros días, y que está básicamente en línea. Producto Bruto cae este año 3,3, el año que viene sube 3,3, el IPC un poquito más alto, alrededor de 150 para todo este año, y para fin de año, y ahí es donde tenemos las diferencias, el tipo de cambio están diciendo 1.276. Yo creo que hoy la gran diferencia entre lo que plantea el gobierno y las expectativas generales tiene que ver con el nivel de tipo de cambio oficial. Pero bueno, veremos qué es lo que sucede. Y estamos entrando ahora en lo que el gobierno llamó la segunda fase. Yo creo que esa segunda fase, para mí claramente, se inaugura con la sanción de estas dos leyes, la ley bases y el paquete fiscal, donde el gobierno de alguna manera logró sortear ese obstáculo tan grande que le ponía el Congreso. Ha logrado ahora instrumentos y, como les digo, tiene que reglamentar. Blanqueo y moratoria ya lo ha hecho, impuesto a las ganancias, como digo, también. El RIGI, que es muy importante, después me voy a referir especialmente al RIGI, tiene 30 días, así que digamos que estamos en la cuenta regresiva. Y después otro tema importante es que la ley bases autoriza una serie de privatizaciones, donde el gobierno yo creo que va a querer avanzar rápido en este segundo semestre. Tenemos el tema de AISA, donde el gobierno va a avanzar, correo, corredores viales, y después cosas menores como la participación que tiene en IMSA y en Tandanor, etc. No sé lo que se hará con esto, me refiero a los montos de dinero que puede llegar a haber en juego, pero me parece que son importantes desde el punto de vista simbólico y el gobierno va a querer avanzar con alguna de estas cosas. Entonces estamos en esta segunda fase. Ustedes vieron también que el Banco Central tomó una serie de medidas para ir ordenando de algún modo todo este tema de los pasivos remunerados. Me parece que son correctos, porque en realidad en última instancia es deuda del fisco, no del Banco Central, y está avanzando progresivamente en desmantelar toda esta madeja del cepo cambiario, es extremadamente complicado, y donde hay, como todas las cosas de la vida, dos libritos. Está el librito de la gente que dice, denlo por terminado y chau, y veremos lo que sucede, no importa, y otra parte de la biblioteca que dice seamos más cuidadosos y, como dijo hace poco el ministro, lo que importa es salir bien. Yo creo que para el gobierno salir bien es poder salir con una brecha baja, hoy la brecha todavía es alta, está en el orden del 40%, de manera que eso no genere una devaluación que realimente la inflación. Asumo que están pensando en eso. De cualquier manera, ustedes vieron, ayer se tomaron algunas medidas más, y otras ya se habían tomado antes. Bueno, toda esa madeja que es el cepo cambiario, que es totalmente inverosímil y anormal, obviamente tiene que ser desmantelado. Veremos qué sucede. Si el gobierno lo hace antes de fin de año, lo hace un poco después, ahí veremos qué sucede. ¿Cuáles son las cuestiones pendientes que todavía tiene el gobierno? Como digo, ha hecho una tarea en este primer semestre muy meritoria. ¿Qué tiene pendiente? Todavía tiene que terminar de reajustar precios relativos, no ha terminado con eso. Les recomiendo, si tienen un ratito, hay un paper muy lindo que escribió Levi Yeyati con Temperley, dos economistas, que hacen unas comparaciones muy interesantes de precios atrasados y precios adelantados entre diciembre de 2017 y marzo de este año, donde uno ahí puede ver hasta qué punto las cosas se reajustaron y qué no. Al gobierno todavía le falta, en algunas cosas se avanzó, creo que están cuidando un poquito también el tema del proceso de desinflación. O sea, creo que no se quieren pegar un resbalón y lo están llevando en la medida que cuenten con dinero para seguir pagando esos subsidios, ¿no es cierto? Otro tema pendiente son las reservas de Banco Central, que, bueno, hubo primero una acumulación muy interesante, eso se frenó, diríamos, en los últimos 2 meses,
y hoy es probable que estemos de nuevo en terreno negativo, lo cual para el gobierno es un problema y es muy posible que eso esté condicionando la salida del cepo, el desmantelamiento del cepo. O sea, el gobierno daría la impresión de querer contar con un colchón de reservas para poder, entre comillas, intervenir en el mercado si sucede algo cuando se levante el cepo, pero esas reservas no las tiene. Y es complicado en este segundo semestre acumular esas reservas porque no es el mejor momento desde el punto de vista del agro, etcétera, etcétera. Y el otro problema que está teniendo el gobierno es la baja del riesgo país, que de hecho rebotó, lo cual impide acceder al mercado internacional de capitales, cosa que las empresas privadas están haciendo, pero el que no tiene crédito es el gobierno, y no se puede endeudar no sé, a 15% anual, obviamente es imposible. Tendría que estar en valores por debajo de los 1.000, etcétera, etcétera. Bueno, ahí tenemos toda una cosa complicada, digamos, ¿no? Donde la escasez de reservas le preocupa a una cantidad de gente porque el año pasado el gobierno heredó un cronograma de pagos externos muy malo y es muy duro. Y al no tener acceso al mercado internacional de capitales se complica, digamos, un país normal, entre comillas, no paga nada, simplemente va al mercado y renueva y chao, por más endeudado que esté, que digamos, nos sobran los ejemplos internacionales. Argentina no tiene acceso y para pagar tampoco tiene. Entonces tiene que empezar a pensar cómo va a ser. La buena noticia es que todavía faltan algunos meses. La mala noticia es que tenemos que rehacer o volver a encarar la negociación con el Fondo Monetario, que se nos vence el programa, pero justo coincide con las elecciones en los Estados Unidos, que es el principal accionista. Entonces toda esa gente está mirando otra cosa. Y ahí yo creo que se complican un poco las tratativas. No sé si el fondo estará dispuesto o no a dar más fondos, veremos, ya tiene bastante le ha dado a Argentina, pero Argentina yo creo que por lo menos lo que va de este año ha sido un muy buen alumno y de algún modo alguna mano le van a dar. Pero, como digo, el mercado está muy preocupado pensando en el 2025. ¿Sí? ¿Cómo vamos a pagar todo esto? La verdad que no lo sabemos. Pero quedan meses y yo creo que el gobierno de alguna manera va a tratar de afrontar todo eso sin incumplir, digamos, sin imponer un canje obligatorio, etcétera, etcétera. Veremos qué sucede. Yo, en ese sentido, veo que hay mucha ansiedad en el mercado con ese tema. Y esto es muy dinámico y me parece que todavía falta. No me haría tanto problema, digamos. No quiere decir quedarse de brazos cruzados, pero yo creo que todavía son temas que se pueden manejar. Y para cerrar, que me parece muy importante, como digo, todavía no se reglamentó, quiero decir un par de cosas sobre el RIGI. El RIGI es un régimen temporario. Dura 2 años con una posibilidad de prórroga por 1 año más. Es para inversiones grandes, de arriba de $200 millones, o sea, no es para cualquier proyecto. Tienen que ser llevados a la práctica por lo que se llaman vehículos de proyecto único, es decir, sociedades que solamente manejen el proyecto que tienen aprobado en el RIGI. Como digo, ese proyecto tiene que ser aprobado. Todavía no sabemos ni siquiera quién lo aprueba, porque la autoridad de aplicación la tiene que designar el Poder Ejecutivo, todavía no lo hizo. Asumimos que va a ser el Ministerio de Economía, pero eso todavía no pasó. Y también nos tiene que decir la autoridad de aplicación cómo presento los papeles, dónde los presento, qué hago. Bueno, todo ese proceso yo creo que va a consumirnos lo que resta del año. Ahora yo voy a hacer alguna mención a algunos proyectos que ya están planteados, que ustedes los deben haber leído en el diario. Pero eso va a llevar el resto del año. El que esté interesado tiene que presentar los papeles, se los tienen que revisar, se los tienen que aprobar. Bueno, un proyecto de esa magnitud, imagínense ustedes, requiere un montón de cosas, desde la ubicación geográfica, permisos, la financiación, que seguramente va a ser financiación externa, porque estamos hablando de mucho dinero. Todo eso yo creo que nos va a demandar todo este año. Y va a empezar a tener ejecución esos proyectos en el curso del 2025. Entonces ahí vamos a empezar a ver los desembolsos de fondos y lo que eso va a representar
en materia de movimiento económico. Son proyectos muy grandes. Aparte, lo que dice la ley, que también tiene que ser reglamentado, es que ese vehículo de proyecto único, que tiene, digamos, un proyecto de 200 millones de dólares, 300, 500, el 20% de esas inversiones, tanto en el periodo que tiene que ver con la ejecución del proyecto, con la operación cuando el proyecto ya esté en marcha, tiene que estar a cargo de proveedores locales, el 20%. ¿Qué es un proveedor local? Todavía no lo sabemos, porque la ley no lo dice. Es otra de las cosas que nos tienen que aclarar. Pero, aunque no dijera nada, cualquier gran proyecto que se lleve adelante en el país, necesariamente después derrama hacia un montón de empresas, pymes o no pymes, pero que son de acá porque no tiene sentido traer determinados servicios o elementos del exterior. Así que eso va a tener un impacto muy grande, yo creo, en materia de inversión el año próximo. Recordemos que la inversión en Argentina es paupérrima hace muchos años. Así que yo creo que eso puede llegar a representar un salto importante. Lo vamos a ver a lo largo del año próximo. Y yo les quería comentar 2 o 3 proyectos para que tengan idea. El que creo que ha acaparado los diarios es el famoso proyecto de gas licuado de YPF y Petronas, la empresa malaya, donde ahí hay toda una discusión entre 2 jurisdicciones. Río Negro, que ya adhirió al RIGI, acá, digamos, nota a pie de página, la provincia tiene que adherir al RIGI, si no, quien hace el proyecto no recibe ningún beneficio. Entonces, Río Negro se movió muy rápido y ya sacó la ley, ya adhirió. Y además tiene su propia ley desde hace mucho tiempo de promoción industrial y hasta un municipio donde va a estar el puerto, en teoría, ya adhirió también, adhirió todo el mundo. Del otro lado del mostrador está la provincia de Buenos Aires, que por una cuestión política no quiere adherir al RIGI, pero dice, tenemos el mejor puerto, que es Bahía Blanca, qué sé yo. Bueno, está ahí la cosa. Va a haber que decidirlo rápido, porque como digo, estos son proyectos enormes y hay que tomar muchas decisiones. Hoy, mi punto de vista, que tanto el punto de vista económico como político, Río Negro es mucho mejor ubicado. Y va a ser muy importante ese proyecto. Pero hay otros proyectos. Hay un proyecto similar de PAE con Golar, que es otra empresa, un proyecto similar, un poco más chico. Transportadora de Gas del Sur también tiene ahí en Las Gateras un proyecto para ampliar el gasoducto Néstor Kirchner. Eso es una inversión de 700 millones de dólares. El gobierno hace poquito sacó una especie de síntesis de proyectos de energía solamente, que podrían entrar al RIGI, son más de 54 mil millones de dólares. O sea, es mucha plata para Argentina, mucha plata. Eso no quiere decir que todos esos desembolsos se produzcan necesariamente el año próximo, pero sí muchos van a empezar a ocurrir y va a generar mucho movimiento. Y después hay muchos proyectos en minería. Ustedes saben, uno de los cambios que hizo el Parlamento con el proyecto del RIGI es que el proyecto del Ejecutivo no decía en qué sector se podía, decía cualquiera. No, lo que hizo el Parlamento fue establecer los sectores, son 8 o 9. Por supuesto, uno de ellos es energía, petróleo y gas, qué sé yo, y también está minería, y en minería hay proyectos muy grandes. Yo les quería comentar 2 o 3. Hay un proyecto que es el de José María, en San Juan, que eso es de una minera que se llama Lundin, y son más de 4 mil millones de dólares, que eso está también para ser lanzado. Y después hay muchos proyectos de litio. Está el de Centenario Ratones, donde ahí hay una empresa francesa, precisamente, que es Eramet, asociada con unos chinos. Ese es un proyecto de 800 millones de dólares. Eso está en Salta. Y hay otro en Salta también, que es el Salar de Diablillos, de una empresa china, que son 500 millones de dólares en una primera etapa. Entonces, resumiendo todo esto, cuando el RIGI efectivamente mi impresión, efectivamente se reglamente, que creo que falta poco, lo que hay que reglamentar, yo creo prioritariamente, como les digo, es quién es el que manda ahí, quién es la autoridad de aplicación, supongo que va a ser Economía, y cómo hacemos para presentar el proyecto, qué me están pidiendo específicamente.
Una vez que eso está, yo creo que en el curso de lo que queda del año se van a ir presentando unos cuantos, que ya deben tener sus papelitos, digamos, bien ordenados. En la medida que se aprueben, el año próximo van a tener inicio de ejecución, y ahí tenemos que esperar después. Muchos de estos proyectos, ustedes se dan cuenta, son de exportación, tanto en energía como en minería. Por eso va a representar un salto enorme las exportaciones argentinas, digamos de 2026 en adelante. No lo vamos a ver el año que viene, pero 2026, 2027, 2028, en la medida que estos grandes proyectos vayan madurando, va a tener un impacto muy grande, y eso también va a tener un impacto muy grande en el mercado de cambios, pues van a ser muchos dólares. Si bien es cierto que el RIG, entre otras cosas, permite que la empresa no liquide los dólares, y bueno, tiene un montón de beneficios. De cualquier manera, va a ser un salto muy grande en las exportaciones de Argentina a mediano plazo. Y por otro lado, como decía, también va a movilizar mucho lo que tiene que ver con la actividad económica de las provincias, porque son proyectos verdaderamente enormes. Piensa en lo que fue en su momento Minera Lumbrera, por ejemplo. Tenemos que ya ahora es un proyecto totalmente maduro y que está cerrando. Tenemos que pensar en esos términos o más todavía, ¿no? Los proyectos energéticos implican hacer oleoductos, gasoductos, que ven en el barco gasificador, que hay que hacerle el puerto y todo lo que gira alrededor de eso. O sea, son proyectos verdaderamente muy grandes. Yo creo que ahí el gobierno creo que dio en la tecla, porque como digo, la inversión en Argentina es muy baja desde hace muchos años. Sin inversión no se crece, y el sector público no puede responder a eso, porque estamos hablando de cifras enormes que no las maneja, y lo mejor que puede hacer el sector público es equilibrar sus cuentas y bajar la inflación. Ese es el mayor, yo diría, el mayor aporte que puede hacerle el gobierno a la sociedad, que lleguemos a un nivel de inflación, no sé cuál, pero convivible, digamos, ¿no? No digo como Japón, del 2%, del 2,5% anual, pero más convivible. De manera que, para sintetizar, esto es lo que yo estoy viendo hoy, digamos. Vamos a ver esta segunda fase de gobierno, como el mismo gobierno la ha denominado, cómo va avanzando, pero me parece que ahora estamos, es probable que haya otros proyectos de ley, el famoso proyecto Jarasca, para desembarazarnos de normas obsoletas y qué sé yo. Va a haber novedades de ese tipo, todo lo que queramos, pero cuando tenemos que hablar de plata, tenemos que hablar especialmente de estas cosas, que son muy grandes, así que tenemos que estar atentos para ver cómo avanza en lo que resta del año. Y yo creo que aquí quedamos. Esto es lo que les puedo decir, y bueno. Lo del fondo que habían preguntado, lo que respondí, que bueno, que las negociaciones yo creo que continúan todo el tiempo. Asumo que se va a llegar a buen puerto. La gran duda es si va a haber o no va a haber fondos frescos, y si los hay, en qué magnitud. Hoy todo este tema está un poquito más complicado por las elecciones en Estados Unidos, obviamente. Pero bueno, hay que esperar un poco más que avance el año. Quizás hay algún anuncio de gobierno en los próximos meses a ese respecto. Y después creo que me estaba preguntando por el tema del nivel de la brecha cambiaria, y si era posible levantar el cepo con esa brecha. Exacto, es posible bajar la brecha sin devaluar. Bueno, para eso habría que hacer otras cosas. No parece hasta ahora que el gobierno lo esté haciendo. Está interviniendo, entre comillas, en el mercado de dólar financiero, que tampoco me parece que sea el ideal. No sé, ahí creo que tenemos que esperar. Hay que ver si la brecha se estabiliza. Hoy anda en el orden del 35, 40%, supo ser del 150%. Así que, digamos que dentro de todo en el corto plazo se puede convivir, pero claro, unificar, digamos, los tipos de cambio, que sería liberar totalmente, desmantelar el cepo, y bueno, eso probablemente con este nivel de brecha no se puede hacer, porque el nuevo tipo de cambio unificado seguramente va a estar en un valor entre los dos tipos de cambio, y va a implicar una devaluación importante que creo que al gobierno en este momento no le interesa provocar. Va a tratar de que la brecha se reduzca. Vamos a ver si lo logran, ¿no? Ahora las tasas de interés, con estos nuevos niveles de inflación, si hay una baja importante del IPC,
las tasas de interés ahora vuelven a ser positivas. Así que vamos a ver ahí qué sucede en materia cambiaria también. Está por verse, porque esta segunda fase recién se está inaugurando. Veremos. Bueno, la pregunta de eran las Jorge era, dos pero había una de preguntas. Jorge Leo la de que Jorge. decía que sí, cómo podía salir de la trampa de ajuste y Porque eran dos preguntas. Esa, la de Así que ahora Jorge. leo la de Jorge, Sí. que decía, si la expectativa general del tipo de cambio es 20% más alta que la del gobierno, ¿cuánto de esto se trasladaría a la inflación? Bueno, justamente lo que recién decía. Tenía un pedacito más, que era lo que decía Liliana, ¿cómo podría escapar el gobierno del círculo vicioso? Ajuste baja de recaudación más ajuste. Sí, la recaudación vamos a ver cómo se comporta ahora en este segundo semestre, si se recupera el nivel de actividad, tenemos moratoria, tenemos blanqueo, vamos a ver qué sucede con todo eso. También tenemos una rebaja del riesgo país que el gobierno prometió a partir del 1 de agosto, que por supuesto le va a pegar en la recaudación. Vamos a ver ahí qué sucede. Y lo del tema del tipo de cambio, lo que dije es que, bueno, no sabemos muy bien cuál es el tipo de cambio de equilibrio. Eso es una discusión que no se puede saber más. Lo importante es que el mercado tiene una discrepancia con lo que dice el gobierno. Y yo creo que lo que el gobierno está tratando de lograr es que haya una convergencia entre la inflación mensual y la devaluación mensual del PRONIPEC del 2%, que hasta ahora el gobierno no lo ha cambiado. Vamos a ver si eso sucede, o sea, si el proceso de desinflación se acentúa, es toda una cuestión esa, y si esa convergencia se da, y en una de esas las expectativas se calman. Hay que ver también, hay que esperar. No hay una respuesta para eso. Bueno, con razón yo creía que había tantas preguntas y no quería ir avanzando para no taparte y dejártela, y era que estaban avisando. Muchas disculpas a todos porque no vi antes sus mensajes, lo sentimos muchísimo. Si alguien quiere hacer una pregunta acá, adelante. Por favor. Bueno, primero quería agradecerle por la metáfora de los focos artificiales, porque parece que los políticos ahora disparan por todos. Hay que leer menos los diarios. No Hay sé que leer menos los diarios. qué final, pero da mucho. Y mi pregunta era sobre este origen. Usted dijo que las condiciones, la hoja de ruta para entrar en eso, todavía no estaba No, porque la ley le da un plazo muy perentorio al gobierno para que lo reglamente, que son 30 días. Como se publicó el 8 de julio, a principios de agosto tendría que estar reglamentada. Todavía no lo fue. Así que hay que estar atento para cuando la reglamentación salga. No porque uno piense que la reglamentación no sé lo que va a decir, pero sino es que si no sale, desde el punto de vista práctico no se puede hacer nada. Tiene que salir un decreto del Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo tiene que decir quién es la autoridad de aplicación, es decir, quién manda ahí, que va a ser Economía seguramente, y después Economía tiene que decir, hay que hacer esto y lo otro. Hasta que eso no esté, aunque yo tenga el mejor proyecto del mundo, no pasa nada, porque ¿dónde lo presento? ¿Y cómo lo presentas? Claro, la ley tiene, digamos, generalidades, pero me tienen que dar, no sé, hay un formulario, ¿cómo es? ¿Qué tengo que presentar? Claro. Y eso me lleva a otra pregunta, es un poco las muñecas rusas, etc. Sí. Otra pregunta sobre una línea de crédito del BID del año pasado que llevaba 1.140 millones de dólares para decarbonar la industria argentina. ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo se puede aplicar? Sí. Bueno, hay que ver en qué está la línea, porque a veces lo que sucede es que hay mucha demora entre que el organismo multilateral, sea el Banco Mundial, el BID o el que sea, establece la línea y firma, y después hay que llevarlo a la práctica. A veces las demoras son grandes. En particular, en ese caso, no sé. Argentina, con esos organismos, todo el tiempo hace cosas y va a seguir haciendo. Así que hay que hacer el seguimiento. Preguntando eso a nivel de las provincias, de Salta, La Rioja, por ejemplo, ellos no saben de eso. Esas líneas en general las maneja el gobierno nacional. Así que yo te diría que si querés averiguar, tenés que hablar con Economía. ¿En qué está?
Porque eso lleva tiempo también. Uno dice se demoran, a veces lleva mucho tiempo ponerlo en la práctica. Eso es muy importante, porque ahora de proyectos de energía solo se habla del convencional, del gas, o del solar o del viento, porque es muy fácil de establecer presupuestos. Sí. Pero la geotermia, que a mí me parece es el futuro notablemente de la minería aquí en Argentina, eso no se habla. Yo te diría que para averiguar eso, lo mejor es dar con la dirección o la secretaría o la subsecretaría que corresponde en economía. Hay que consultar economía. Igual podés ir al sitio web del MID, que ahí vas a encontrar toda la información de ese programa en particular que se haya firmado con Argentina. Ahí está todo. O sea, si vos sabés cómo se llama, lo vas a encontrar. O vas a Argentina y ves qué es lo que está vigente, lo vas a encontrar. Y ahí vas a tener elementos para preguntar. Dentro foco artificial. No, el fuego, esos son los diarios, hay que leer menos los diarios. Porque hay muchas cosas que son para la tribuna, ¿viste? O sea, Sí, decían que el Fondo Monetario no estaba de acuerdo con un montón de cosas del gobierno y no saben. ¿qué va a hacer el Fondo Monetario? No va a hacer nada, ¿viste? Le debes un montón de dinero y no tenés ninguna posibilidad de pagarle. Yo lo sé, vos lo sabés, ellos lo saben, bueno, hay que sentarse y ver cómo lo arreglamos, ¿viste? Sí, Y más adelante Dios dirá, ¿viste? como vas haciendo. Claro, ahora, Se arreglaron por el gobierno anterior con el de madre, por ejemplo, madre Que absoluto, no se podían creer. no, no van a arreglar, no es lo que... y sí, ¿viste? O sea, el tema es, bueno, que haya un acuerdo que al país, en última instancia, le resulte, ¿viste? Favorable. Y que el fondo, bueno, ¿viste? Esos son temas políticos, ¿viste? De que el fondo diga, bueno, ¿viste? Hicimos todo lo posible y así salió. Hay que tener paciencia con esas cosas. Pero... Siguiendo lo que vos comentabas antes respecto al proceso, Sí, o sea, en principio el gobierno va a cumplir con el pago de la primera gran deuda que tiene, creo que son los bonos a principio del 2025. sí, tiene unos 2.000 y pico de millones en enero. Sí, sí. Eso se entiende de que mínimo si querés negociar vas a tener que cumplir con eso. Sí, el tema es dónde sale la plata, ¿viste? Eso no te la da para que vos le pagues. Hay que ver dónde Sí, sale la plata. sí, No, pero sí. ahí le debes a los bonistas. Ahí le debes a los bonitos. Entonces, ahí tenés Esa parte. varias alternativas, yo te diría. Uno es te meter la Pero mano. ninguna es no cumplir. No, el gobierno no va a incumplir. No, no, no. Por eso digo que me parece que si ese nerviosismo que ha habido en el mercado por ese motivo me parece infundado. Porque el gobierno no tiene ningún interés en incumplir, para nada. Así que de algún lado la plata va a salir. El tema es de dónde sale. Sí. ¿Viste? Una posibilidad es, bueno, sale de mis reservas. Hoy el gobierno, viste, ahí está medio complicadito. Pero falta todavía, viste, falta todavía. Y ahí te hago una consulta adicional que va asociado. Es el superávit. Sí, que está sucediendo, digamos. El gobierno también está dejando un pequeño tendal, no está cumpliendo con todo el mundo, todas las deudas que tienen asociadas, Ahí con lo cual, tenemos que ser comprensivos porque, por eso hablé al principio del punto de partida. sí, el otro día, por ejemplo, en la Cámara de Comercio, cuando fue en la Cámara de Construcción, ya les dijeron, en septiembre no pagas. Pagas. Yo Y lo que- otros tantos temas asociados con gobierno que vienen sin pagos. Esto es así, ¿viste? Mira, imagínate que a vos se te está incendiando la casa, entran los bomberos, ¿viste? Los tipos rompen todo. Si se van a poner a mirar si te rompen el potiche, ¿viste? O te mojan la alfombra, no hacemos nada. Ahí el tema es apagar el fuego. Yo creo que eso fue lo que hizo el gobierno. Por eso dije que, bueno, ese ajuste quizás fue desprolijo, pero ¿qué crees que haga? ¿Viste? Sí. La alternativa era muchísimo peor. Todo el resto de las cosas y ahora el gobierno las irá, viste, poco a poco en una situación, digamos, un poco más, más tranquila, las irá arreglando. Pero bueno, podés, a ver, viste, vos arruinar una cosa, la arruinás en 5 minutos. Ahora, si la tenés que arreglar, eso demanda tiempo. A mí me parece que a veces se le pide demasiado al gobierno en esa materia. Un gobierno que no cumplió ni un año. Tiene muchos problemas para sacar leyes en el Parlamento porque no tiene mayorías. Es un partido que prácticamente se está recién ahora constituyendo. Entonces, desde cierto punto de vista, yo creo que han hecho muchas cosas positivas y creo que la gente les tiene paciencia, porque si les creemos a las encuestas, yo no creo mucho, pero si les creemos, el gobierno todavía tiene una imagen positiva muy alta.
a pesar de que ha implementado un ajuste verdaderamente fuerte y que pretende revertir, lo que quiere hacer el gobierno es revertir la historia argentina de los últimos 40 años, yo qué sé, es una cosa súper ambiciosa lo que quieren hacer. Así que yo me tomaría las cosas con calma y dejaría que el tiempo transcurra, no se puede pedir tanto, porque el punto de partida era muy malo. Yo vuelvo sobre lo que decía al principio. Ya el solo hecho de haberse evitado la hiperinflación es una cosa extraordinaria que yo la Sí, sí, es. No, pero la hiper no sé a dónde nos iba a llevar, ¿viste? Porque arrancábamos con una pobreza del 40%, ¿dónde va a estar el 60% de pobreza? Eso te genera un montón de problemas sociales, no sé cómo lo arreglás. Así que a mí me parece que en ese sentido ha hecho mucho. Por supuesto, después hay cosas que son opinables, criticables, la podrían haber hecho diferente. Ahora es muy importante cuando manden el proyecto de presupuesto. Ahí vamos a ver efectivamente qué pretende hacer el gobierno en muchas materias, pero todavía no lo hemos visto. Lo vamos a ver ahora en septiembre cuando lo manden al Congreso, y que me imagino que va a haber un revuelo terrible también. Pero hay que darle tiempo al tiempo. Yo creo que a veces somos demasiado impacientes y nos olvidamos de dónde salimos. Salimos del infierno. Así que yo creo que hay que tener paciencia y dejar que las cosas se vayan acomodando. Esto no se va a arreglar en un año, ni en 2, ni en 3. Hay que tener mucha paciencia y ver si el gobierno, efectivamente, el año próximo hay legislativas. Es muy importante ver cómo resulta, si el gobierno tiene un apoyo razonable, si se puede ir consolidando. Bueno, la oposición, ustedes han visto, en general, es muy obstruccionista. Algunos cooperan, otros no tienen la menor intención de cooperar. Es una situación compleja de un gobierno que es medio, digamos así, insólito desde ese punto de vista. No tiene un partido atrás estructurado. Están tratando de, y en el Parlamento son sumamente débiles. Están obligados a negociar, eso las cosas las demora, las cambia. El otro día Sturzenegger dijo una cosa importante, que es el nuevo ministro para hacer la transformación, que es muy importante también eso. Él dijo que van a proponer cosas y que sabe que hay cosas que no se las van a aprobar, pero que es importante poner los temas sobre la mesa para discutirlos. O sea, como que hay una cosa cultural también que el gobierno quiere imponer. Y a mí me parece que está bien eso. Él daba el ejemplo, si mal no recuerdo, de la ley de aborto y todo eso. Eso se discutió mucho tiempo. Hubo proyectos que retrocedieron, después volvieron, pero bueno, parecido pasó en su momento con la ley de divorcio. O sea, pero vos vas de alguna manera planteando la discusión, la pones sobre la mesa. Yo creo que el gobierno pretende hacer eso en una serie de áreas que son muy diversas, porque tiene, como digo, una meta final que es muy ambiciosa el gobierno. El gobierno no quiere hacer más de lo mismo, quiere hacer algo totalmente diferente. Y eso tiene que hacerlo, porque hay muchos intereses en el medio. Y el gobierno, como digo, entre comillas, es débil, porque una cosa del presidente Menem, por ejemplo, que tenía mayoría en las dos cámaras. Esta gente tiene esa absoluta minoría en las dos cámaras. Entonces, bueno, hay que charlar mucho. Bueno, yo creo que algo han aprendido en esa materia también. Hay que tener paciencia. Yo creo que hay que tener paciencia. Lo que pasa es que nos ponemos muy nerviosos. No, pero aparte es un gobierno que elige la confrontación en general también. Eso no ayuda tanto. O quizás es un poco de fuego de artificio, como dicen. Sí, pero sí, ahí no sabemos. En la realidad, ¿viste? Porque la única verdad es la realidad. Alguien dijo. Sí. Bueno, fíjate lo que pasó con la ley Bases, que tuvo una salida así, digamos, de lo más accidentada, se tardó, se negoció y finalmente, bueno, en una versión un poco recortada, pero lo sacaron. Y al gobierno le da mucho poder esa ley, hacer muchas cosas. Todavía no empezó, pero tiene que hacer muchas cosas. Bueno, yo creo que algo aprendieron en el camino. Fíjense, ellos no tienen ningún gobernador, por ejemplo. No hay ningún gobernador de su color político. Pero sin embargo han juntado a unos cuantos para charlar, fueron a poner. Claro, entonces, ¿eso para qué sirve? No sé para qué sirve, pero simbólicamente al gobierno le da mucho poder. Pues todos estos tipos vinieron acá, pusieron, ¿viste? No estaron de acuerdo. Vinieron y firmaron. Claro. Es importante, ¿viste? Eso tiene un valor simbólico. Sí, sí. Muy grande. Muy grande. Yo lo veo un poco así y, ¿viste?
no hay que impacientarse demasiado y pedirle peras al olmo, ¿viste? Porque el gobierno está muy complicado, arrancó sumamente complicado. Este gobierno arrancó mucho peor que el gobierno de Macri Sí, en el 2015, sí. mucho peor. Igual la sociedad está bastante distinta a lo que Sí. era en el momento de Macri, me parece. Sí, No sé, Sí. o por ahí esperábamos, o se esperaba de Macri lo que hoy está haciendo este gobierno. no sé, Malamud, viste que es un analista político interesante, le preguntaron por qué ganó Milei, qué sé yo. Bueno, una de las cosas que él dijo fue porque todos los demás fueron un desastre. Bueno, sí, es así, viste, más o menos. Bueno, la gente optó por decir, bueno, me voy a arriesgar. Era una jugada muy arriesgada, me voy a arriesgar, pero viste, o sea, ¿qué hubiera pasado si hubiera ganado Massa? La verdad que nunca lo sabremos, ¿viste? Porque es contrafáctico. Pero igual no iba a poder esquivar a hacer un ajuste. No, Claro. Lo iba a tener que ninguna, hacer no igual, había chance. porque estaba todo desbordado. Entonces, él mismo había llevado las cosas hasta ese límite. Iba a tener que dar marcha atrás. ¿Cómo lo iba a hacer? Bueno, nunca lo sabremos. Pero no había escapatoria. Y la gente, bueno, optó por votar a esta gente que, digamos, hizo una apuesta fuerte. ¿Cómo resulta, viste? Bueno, no lo sé. Bueno, por toda esta charla tampoco se está viendo la recuperación en B, pero bueno. No, eso no creo que suceda. No. Yo creo que este segundo semestre también va a ser Este segundo semestre, como difícil. en las interanuales, vas a estar comparando con el segundo semestre del año pasado, que ya fue malo, vas a empezar a ver numeritos mejores. Pero como te decía antes, hay sectores que andan bien Sí. y sectores que andan mal y van a andar mal un largo rato, ¿viste? No hay manera. O sea, lo que vas a tener es una recuperación mixta, digamos, ¿viste? Algunos bien, otros más o menos. Hay que ver el gobierno cómo llega el año que viene, a las legislativas. Si llega con aire, y digamos haber bajado la inflación, y con una recuperación incipiente, qué sé yo, qué sé cuánto, y logra un buen numerito en las legislativas, bueno, eso le va a dar impulso para seguir con otras cosas. Es lo que pienso. Bueno, ¿Estamos o hay más? Sí. no. Le damos un aplauso a Así que- Ricardo. Muchísimas gracias a todos los que están presentes y a los que están a distancia, los saludamos. Gracias, Ricardo, estuvo excelente como siempre, Bueno, muchas muy claro y muy gráfico con todas las explicaciones, muy llano también para que entendamos todos. No hay que ponerse nervioso. Lo que entendí es que hay que ser paciente, algo que me queda es que hay que ser paciente, es verdad. Bueno, gracias. Gracias.